La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Tras los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, ni estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo, y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, porta il traccio che... 11, 10 y 40 de la noche del martes 9 de julio de 2013. Programa número 35 de Iskra Radio. Y en el programa de hoy hablaremos sobre la fractura hidráulica, sobre la extracción de gas mediante la fractura hidráulica, más conocido como fracking. Esta será la parte fundamental de la canción de hoy, del tema de hoy. Pero aparte de eso, tocaremos también pues lo de siempre, ¿no? Twitter, memoria histórica y economía, esas cositas de siempre. El programa de hoy, Iskra Radio, comienza ahora. Bueno, pues vamos a empezar presentando un poquito el programa de hoy. Programa en el que, como hemos dicho, hablaremos fundamentalmente de la extracción de gas mediante el proceso de fractura hidráulica. Seguramente os suene mucho más el nombre de fracking, este nombre que está cogiendo bastante fuerza últimamente, sobre todo aquí en Aragón, porque estamos viendo que en diferentes lugares se está proponiendo, se están proyectando diferentes focos, diferentes pozos para extraer esta energía pues de esta forma un tanto agresiva, que por cierto, de decir yo que es agresiva, los compañeros nos lo confirmarán un poquito más adelante. Y con estos mismos compañeros iremos hablando
del tema, ampliando un poquito lo que es básicamente el fracking, para que de forma sencilla conozcamos qué es, y adelantar un poquito algunas cosas para comprender lo que va a venir ya en la segunda parte. ¿Y qué vendrá en la segunda parte? Bien, pues en la segunda parte vendrán un par de llamadas telefónicas, un par de ejemplos en común de lo que viene siendo el fracking aquí en la comunidad aragonesa, pero que se puede extraer perfectamente a diferentes regiones de España. Uno será una llamada al Alto Jalón, a Ariza, donde la plataforma antifracking Piedra Mesa Alto Jalón, el portavoz de la misma nos contará un poquito qué está pasando ahí y el proyecto que se está llevando a cabo. Y luego ya, más adelante, hablaremos con Borja, donde un compañero pues nos contará también un poquito pues lo mismo, ¿no? Qué se está haciendo, qué se está planteando. Esto será la parte fundamental del programa, pero no obstante ya en una tercera parte, más adelante, tocamos diferentes temas. Uno de ellos será las energías nucleares, más concretamente el punto de Chernóbil. Recordaremos Chernóbil porque hay una efeméride que hace unos años, fue más o menos por estas fechas cuando sucedió lo de Chernóbil, creo conocer. Y bueno, el compañero nos contará un poco qué fue ese Chernóbil y tenemos aquí un pequeño debate. Y más adelante pues haremos un poquito de filosofía marxista, economía y cerremos ya con las convocatorias. Pero antes de cerrar el programa vamos a comenzarlo recordándoos cómo poder contactar con nosotros. Bueno, pues como ya sabéis, podéis contactar con nosotros a través del Twitter @iskraradio, o si por al contrario queréis entrar en línea, llamándonos al teléfono 976 52 56 45. On dit indépendant, quoi qu'il arrive, y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, pour le bio, quoi qu'il arrive, t'inquiète, on est là pour foutre ça, sans dessus, bordelique. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iskraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJC con los derechos de la clase trabajadora. Y vamos a empezar ya el programa de hoy. Programa que podréis seguirlo no solamente a través de la radio o de la conexión por internet, que por cierto recomendamos que si cogéis la frecuencia por la FM, por la radio clásica, por el transistor de toda vida, que lo hagáis y desconectéis de internet, porque así no se sobrecarga la red y no se cae el servidor. Pues bueno, pues a partir de seguirlo por estas dos vías, también podéis seguirlo por Twitter, una vía que nosotros usamos mucho, a través del hashtag IskraEcología. Le hemos puesto ese nombre, Ecología, nombre que a lo mejor no tiene que ver a primeras nada con el fracking, pero realmente que es completamente vinculable con el fracking. Y de fracking vamos a hablar con nuestros compañeros. Por un lado, Nacho, ha estado aquí alguna vez con nosotros, lo conoceréis. Buenas noches, Nacho. Y por el otro, aquí al lado mío, con muchos folios y muy bien informado, Víctor. Víctor, buenas noches. Buenas noches. Bien. Pues bueno, vamos a empezar como siempre con la pregunta más sencilla, ¿no? A ver cuál de los dos se lanza primero al ruedo. ¿Qué es el fracking? Bueno, el fracking es la fracturación hidráulica, que es una nueva técnica de explotación de gases y recursos de combustibles fósiles que están a una profundidad mayor y en una zona rocosa que no es porosa y por lo tanto que es de más difícil acceso. Hay que saber primero cómo funciona y segundo por qué surge ahora. ¿Cómo funciona? Funciona fracturando esas capas rocosas mediante la inyección de un material que suele ser agua, junto a agentes químicos, normalmente con cierto peligro tóxico, y aunque a veces también se utiliza arena para evitar que luego esa fractura vuelva a cubrirse, o se puede usar en casos muy, muy esporádicos espumas o gases. En 2011 se estima que esta técnica está presente ya en el 60% de los pozos de extracción. ¿Qué quiere decir? Que las técnicas anteriores, que era de donde el petróleo era muy accesible, donde era más rentable también, están cada vez en desuso. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque estamos ante una situación que es el peak oil, el pico del petróleo. Es decir, ante un recurso finito que cada vez se explota más, pues lógicamente cada vez hay menos de ese recurso y además está en sitios más difíciles de acceder y donde la rentabilidad tanto económica como energética del gasto que haces para extraerlo y la rentabilidad que luego obtienes cada vez es menor. Esto es muy bestia. Esto quiere decir que si, por ejemplo, los yacimientos convencionales gastan en torno a un barril de energía para extraer 10,
la fractura hidráulica necesita un barril por cada 4. Esto no es ni más ni menos que aplicado a la energía que necesita un sistema productivo, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia que podemos encontrar como tendencia en todo el capitalismo. Entonces la energía aquí es una cuestión fundamental de nuevo para la crisis del capitalismo, como ya vimos por otro lado en los 70 con la subida del petróleo como determinante fundamental. Sí, además, Víctor, has comentado que la demanda de energía que va a realizar para producir cada 4 barriles va a aumentar, con lo cual se reducirían los beneficios de la empresa. Así que lo que vamos a encontrar es que va a querer rentabilizar la empresa por otro lado, que esto va a ser una vez más los derechos de los trabajadores, que surja ahora cuando se atacando convenio tras convenio. De hecho, se extinguieron ayer 2 millones de los convenios de 2 millones de personas. Que surjan ahora no es casualidad, surgen ahora porque es cuando se empieza a ser rentable este modo de producción. ¿Por qué empieza a ser rentable ahora usar el fracking y no antes no se usaba? Porque antes esta demanda que tenías de energía, pues ahora la compensas con los derechos perdidos por los trabajadores. Es decir, estos derechos que estamos perdiendo ahora la clase trabajadora en nuestro conjunto, que están haciendo que el trabajador de una mina tenía unos salarios altísimos, ganados con el sudor de su esfuerzo y de su lucha, pues ahora frente a ese minero que estaba cotizando año y medio por cada año trabajado, que tenía su salario bastante más alto que a lo mejor la media nacional, pues ahora va a tener pues seguramente muchos geólogos en prácticas, porque con la universidad imagino que presentará proyectos de geólogos, geógrafos que tengan que realizar sus prácticas, y es posible que los estén metiendo ahí o cuestiones al respecto. Hablábamos quería recordar que de la violencia que se usa en la extracción, la violencia para con la tierra, para con el medio natural a la hora de extraer el fracking. Víctor, ¿podrías explicar un poquito más esto de cuál es el método real de extracción del gas? Sí, como decía, consiste con un determinado material que suele ser agua mezclada con arena y determinados agentes químicos. Se fracturan las capas rocosas, o sea, las capas, digamos, donde al no ser porosas ese petróleo no se podría extraer de manera natural, y lo que se hace es, una vez que rompes esas capas, extraer el combustible. Esto es un problema y, de hecho, como siempre, Europa es más sumisa que otras regiones a los intereses de las petroleras, y en este caso los intereses muchas veces estadounidenses, y entonces en Europa no hay una directiva ni un posicionamiento concreto sobre esto. Si vamos, por ejemplo, a lo que dice la Organización Sin Ánimo de Lucro, Ecología y Desarrollo, señala que el agua de inyección no recuperada, que es del 20 al 80%, produciría una contaminación directa del agua subterránea, y de ahí la de manantiales, aguas superficiales, abastecimientos urbanos y agropecuarios, más la lógica añadida de que esto tiene unos agentes químicos que van a afectar a toda esa agricultura, toda esa agua de manantial, en muchos casos es agua también que se bebe la gente. Es decir, a ver si lo he entendido, sería como si hubiera una esponja debajo de la tierra y los diferentes agujeros habría gas. Sería más eficaz hacer un agujero por un lado, meter un chorro de agua y que saliera por otro agujero todo el gas a hacer diferentes agujericos. Es más bestia todavía. Digamos que antes era zonas porosas donde tú podías extraer el petróleo, porque digamos que podía pasar a través de la roca, entre comillas. Había comunicación entre diferentes bolsas de petróleo. Eso es. Era, digamos, un terreno donde tú podías extraer sin romper ese terreno. Ahora no, ahora estamos en bolsas que están, digamos, más internas, muchas veces a mayor profundidad, y tienen por encima una capa de roca que no es permeable, es decir, que actúa como obstáculo. Entonces, en esta lógica del capital, pues si se encuentra este obstáculo, pues lo destruye. Y lo destruye en este caso fracturando esos terrenos, fracturando rocas. Además es muy visual, en radio no lo podemos mostrar, pero es muy visual la imagen de cómo queda el terreno luego, cómo queda una especie como de cráteres, terreno luego inutilizable para la agricultura, porque realmente es eso, es cargarse el terreno, romper todas esas capas de roca para luego que el petróleo pueda ser extraído. ¿Y quién es el beneficiado en este proceso? Porque podemos pensar que vas a un pueblo, al mundo rural, y esta extracción puede dar beneficio. ¿Cuál sería el mayor beneficiario del fracking? Hombre, pues has puesto el mejor ejemplo. Desde luego que el mayor beneficiario no va a ser el pueblo, que le va a quedar el campo destrozado. Cualquiera que está ahora mismo en el ordenador con internet que ponga en Google a buscar imágenes de cómo queda el terreno después del fracking, que queda reventado, parece que haya pasado un bombardero, tal cual. Entonces, pues, desde luego, quien va a quedar beneficiado no es el pueblo, no va a ser el entorno ni el medio ambiente. De nuevo va a ser beneficiada la gran empresa.
la gran empresa que se pueda permitir los equipos, la gran empresa que se pueda permitir los trabajadores, la gran empresa, pues va a ganar el de siempre, el patrón, ¿no? Y parece que en esta tierra tenemos una especie de cheque en blanco a la patronal para que la reviente. Pues tenemos ejemplos de plantas de tratamiento de plomo, de reciclaje, utilizan ese término eufemístico de que realmente es tener una balsa llena de plomo y agua. Tenemos los transgénicos y ahora nos quieren meter el fracking, ¿no? Parece que lo que nos van a meter directamente es una nuclear y sin protección, ¿no? Entonces, ¿eso qué? Pues básicamente por un lado eso, ¿no? Que son tierras ya van a ser absolutamente inutilizables para que la población de ese territorio lo explote para la ganadería, para la agricultura o simplemente como mantenimiento del propio medio ambiente. Eso por un lado. Luego por otro se reproduce una vez más la dinámica centro-periferia, porque las empresas que hacen esas explotaciones son empresas extranjeras, son empresas normalmente norteamericanas, canadienses y británicas, que lo más grave es que las empresas norteamericanas que vienen aquí porque allí en Estados Unidos ya no es rentable, o sea, ya han explotado todo lo que tienen que explotar. Entonces, en esa lógica del capital, una vez que ya han destruido su propio territorio, van a explotar a otros, con la dinámica añadida de que ahora los beneficios y toda esa producción de recursos va a ser dependiente de una empresa extranjera dentro de ese imperialismo donde el capital está cada vez más centralizado en unas pocas manos. Bueno, interesante esa pequeña presentación. Vamos a refrescarnos un poco porque realmente hace mucho calor. Decían que iba a haber invierno, iba a hacer bastante invierno. Vamos a poner un temita y continuamos con el fracking. Bien. Este es un tema de Woody Guthrie, un cantautor estadounidense que es de esa tierra de tanta pobreza que es el centro y el oeste de Estados Unidos, que es donde realmente ha empezado el fracking en el mundo, ¿no? En esa zona. Así que os dejamos con este gran cantautor de los años 30-40, uno de los primeros cantautores comunistas. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. Sign was painted, said private property, but on the backside it didn't say nothing. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. A voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Bueno, y continuamos con la segunda parte del programa. Bueno, la segunda parte, la primera parte que ha sido muy breve, esta primera parte 2.0. Y
Bueno, estamos hablando de fracking, vamos ahora un poco a conocer qué es, conocer sus consecuencias. Vamos a traerlo un poquito más al terreno, vamos a acercarlo, ese fracking aquí. El impacto que tiene el fracking en Aragón podría ser un ejemplo para ver qué es lo que nos afecta de esta extracción hidráulica de gas. Sí, Aragón es la comunidad autónoma que más permisos de investigación ha concedido. Si vemos, por ejemplo, en qué comunidades autónomas se da esto, el 80% de los permisos de investigación se dan en el corredor del Ebro y en las comunidades de La Rioja y Cantabria. Curiosamente, en La Rioja y Cantabria, gobernadas por el Partido Popular, ya existen leyes que eviten estas prácticas, con lo cual, de nuevo, defienden una cosa, pero luego las consecuencias que las arrastran otros. Aragón, como digo, es la comunidad autónoma donde más permisos se han solicitado. De hecho, en la empresa principal, a la que se le ha concedido hectáreas, en un territorio situado entre Aragón y Navarra, se les ha concedido permiso para estudiar 102.000 hectáreas, que se dice pronto. Además, esto viene a ser, en cuanto a municipios, que se han presentado peticiones en torno a un centenar de municipios, de los que el 40% están en la provincia de Teruel, en las zonas del Maestrazgo y el Bajo Aragón histórico. Es decir, más de 6.000 kilómetros cuadrados que están aquí en Aragón. ¿Y por qué podemos encontrar este ejemplo tanto en Aragón? Pues tradicionalmente Aragón ha sido bastante permisivo con todos estos temas, como he dicho antes, que llevan a la destrucción, a la obtención por la destrucción, ¿no? Al beneficio rápido, ¿no? Hemos visto ejemplos con muchos temas, nosotros hemos nombrado, ¿no? Entonces parece que pues han propuesto una nueva forma ya de dinamitar el territorio, parece que sea, ¿no? Y pues bueno, pues imagino que habrá una serie de personas interesadas porque tendrán intereses en las tierras, serán gente rentista, pues como hemos estado acostumbrados a tener aquí a la burguesía rentista del par de toda la vida, que no está más preocupada más que en tener dinero a corto plazo más que en preocuparse por el territorio, ¿no? Y de hecho podemos ver la cuestión, ¿no? Si decía antes, hablaba de que prácticamente pues Teruel, ¿no? Teruel hay un gran número de zonas afectadas. Hablaba del Bajo Aragón, hablaba del Maestrazgo, que son zonas de gran interés, pero son zonas de interés, pues tienes una serie de recursos naturales que se pueden explotar, pero prefieren explotarlo así porque es más rápido. Es exprimir el territorio, vamos. ¿Hay cierta estructura política o social en Aragón que favorece este tipo de explotaciones de terrenos por 4 duros, podríamos decir? Sí, yo creo que sí que podemos hablar de que la hay, ¿no? Pues, es de esto que se va a beneficiar a fin de cuentas, se va a beneficiar a las grandes empresas que controlan este territorio, y una de ellas pues podríamos hablar, por ejemplo, de las eléctricas y tal, que han estado las eléctricas en ese territorio han estado siempre muy involucradas en sacar todo el dinero posible que puedan. En Aragón vemos que, salvando Zaragoza y pequeños núcleos que puedan tener alguna industria, en todo el territorio tenemos una lumpenoligarquía absolutamente ignorante que se dedica a depredar el territorio, sean estaciones de esquí, sea el carbón, sea todos los recursos naturales que podamos depredar y destruir de Aragón, que se caracteriza también por eso en otras zonas. Ponías cara, Nacho, de circunstancia cuando ha dicho carbón. ¿Podríamos relacionarlo? Yo creo que son dos temas bastante diferentes, ¿no? Lo que estamos hablando con el carbón es de que hay pues estamos hablando de bastantes centenares de familias que ya viven de eso y que no tienen una alternativa laboral, y el fracking yo creo que es bastante diferente. No es lo mismo meter una forma de destruir que tener una forma de destruir que se han dilapidado los fondos mineros que tenían que haber alternativas, se han dilapidado en otras cosas, pero vamos, yo creo que no. Sí, en eso estamos de acuerdo. Si el carbón se acabará algún día, sea en 2070 o en las previsiones que haya, y en ese caso hay que darles alternativa, pero hay que dárselas ya. Lo que no podemos hacer es a medio plazo seguir apostando por eso, a sabiendas de que al final se van a quedar esas familias sin trabajo igual. Pero tú fíjate, una de las zonas que hablabas que se estaba apostando por las que estaba apostando el fracking era precisamente el Bajo Aragón y el Teruel y toda la provincia de Teruel. Es decir, qué casualidad que una provincia que vivía de tres cosas, del carbón, del turismo y de la ganadería, y resulta que el carbón lo quieren cerrar, el turismo se desploma, porque para empezar te cierran los paradores nacionales, y la ganadería prácticamente en su gran mayoría era el cerdo, y se ha cerrado la mitad de la producción del cerdo turolense, y qué casualidad que la única alternativa laboral que aparece es reventar el terreno. Entonces, que parece que le han puesto una pistola en el nuca a Teruel y dice: ¿va a aceptar esto o te vas a la mierda? Y hombre, pues cuando hay que poner un plato de lentejas encima de la mesa, pues
también influye a la hora de empezar a decir, pues bueno, pues igual hay que dar algún permiso. Si te parece, por llegar a una síntesis, la conclusión es que esa planificación que equilibre trabajo y ecología solo la puede hacer el Estado y los ciudadanos, con lo cual el sector energético tendrá que ser uno de los sectores estratégicos que se expropie a esa burguesía que explota sin control. Sí, pero ya luego si ponemos los pies en la tierra, es decir, nos bajamos del paraíso socialista y ponemos los pies en la tierra, a día de hoy hay que defender el plato de lenteja, es decir, no podemos decir, pues así echan a la gente al palo y se revoluciona antes. No, que no nos planteamos así, que decir que también la gente tiene que comer mañana. Decías que la gente tiene que comer mañana, luego interpreto indirectamente que el fracking da algún tipo de beneficio, al menos económico, a la zona que afecta. ¿En qué medida ese discurso puede rebatirse con respecto al aspecto más ecológico o simplemente de supervivencia de un medio natural? Pues que pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, si dinamita, porque literalmente es dinamitar con agua, pero si dinamitas los terrenos en los que vas a cultivar, al día siguiente es que no te queda nada. Entonces, que es pan para hoy, hambre para mañana. Igual son, pues con subvenciones, con tal. Igual sí que va a ser un desembolso importante para el municipio en un primer momento, pero que para el día de mañana son hectáreas que van a quedar inutilizadas durante bastante tiempo. Entonces, que no puedes vender tu futuro por 4 perlas. Bueno, vamos a ir cerrando un poquito más esto y preparando la siguiente llamada. Así que si queréis soltar un último comentario y reflexión, ahora es el momento, y si no, lo avanzaremos más adelante. Bueno, simplemente señalar que tanto es así que en Aragón este problema es más importante, que la reunión a nivel de Izquierda Unida de todo el Estado dedicada al fracking, con gente de Aragón, de Castilla y León, de La Rioja, de Islas Baleares, de Navarra, de Cataluña, de Madrid, etcétera, pues se hizo aquí en Zaragoza, que es donde realmente este problema se está más agudizando. Allí Izquierda Unida expresó su apoyo de las plataformas que están luchando contra esto, y bueno, pues en esa lucha hay que seguir. Y bueno, aunque nos la tumben, porque el pasado 14 de marzo el grupo de Izquierda Plural hizo una moción contra el fracking y lógicamente el PP, el PSOE y amigos, pues bueno, pues la tumbaron. Bueno, pues lanzamos la segunda canción de la noche y preparamos la llamada a Ariza, la plataforma antifracking, Piedra, Mesa, Alto Jalón. Radio Rebelde. Conciencia de los pueblos y la memoria, 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 y la memoria. Una perfecta excusa para sentirnos alegres y saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de la memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de un mañana. Una perfecta excusa para aprender a querernos es mirar al pasado con ansias de futuro. Deja la puerta abierta a todo caminante, porque los sentas justas se hacen entre todos. Y a la meta llegamos cantando o no llega ninguno. Y a la meta llegamos cantando o no llega ninguno. Para sentirnos alegres es saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa de mañana posible. Voluntarias que generosamente ofrecen su tiempo y sus conocimientos para la construcción de un planeta mejor. Una perfetta scusa per sentirci ancora vivi è sapere che il nostro sforzo è necessario, che siamo come il fuoco di una ricca memoria, che siamo come l'acqua di un fiume in piena, che siamo la promessa di un domani migliore, che siamo la promessa di un giorno migliore, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa de mañana posible.
Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más, hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron las guerras. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. Y continuamos con esta segunda parte. Decíamos que vamos a llamar a Ariza, pero hemos tenido aquí un pequeño problemilla, así que vamos a llamar a Borja y luego intentaremos llamar a Ariza. Tenemos aquí al otro lado del teléfono a un compañero que ha estado aquí alguna vez, se llama Alberto La Justicia y espero que me esté oyendo. Hola, Alberto. Hola, muy buenas. Hola, Alberto. ¿Me oís bien? Buenas. ¿Me oís bien? Sí. Perfecto, muy bien. Bien, Alberto, pues ahí estás en Borja, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿qué está pasando en Borja? Bueno, pues aquí en Borja y en la comarca de Cinco Villas, la de la Ribera Alta de Ebro y la de nos encontramos con que han aprobado el proyecto Aquiles para la investigación de la extracción de hidrocarburos y lo han aprobado para la empresa Krepler. Y esto lo vimos reflejado en el BOE, en el número 97, el 23 de abril de 2012. De 2013, perdón. Ha sido algo que lo han llevado muy en secreto y que no nos han permitido reclamarlo porque no lo hemos podido ver a tiempo. Y entonces ahora mismo, aquí, en estas tres comarcas, estamos constituyendo la plataforma. Y llevamos un mes trabajando y nos hemos reunido varias veces. Y más o menos esa plataforma, ¿hay mucha gente de Borja o gente de otros pueblos? Sí, cada día se está sumando más gente, se suman organizaciones. Aquí en la comarca de Borja está un grupo de gente de Fondejalón y un grupo de ecologistas de Ainzón, nosotros como colectivo, y cada día se va sumando más gente. Porque aquí a nosotros, a la comarca de Borja, el proyecto afecta a 14 municipios. Entonces nos afecta bastante de lleno. ¿El proyecto realmente en qué municipio está proyectado o está hecho en diferentes lugares? Cuéntanos un poquito en qué área geográfica. Está hecho en diferentes lugares. En las tres comarcas afecta a 24 municipios. Y a nosotros nos toma, pues de todo el terreno que es la comarca de Borja, nos toma la mitad, o sea, 14 municipios y nos parte por la mitad. De momento aún no han empezado a hacer nada. Se está avisando a los ayuntamientos y todo, para que en el momento en el que veamos que comienzan a hacer las prospecciones, pues se les intente parar. Y en un principio, este fin de semana, se reunieron los presidentes de las comarcas de Cinco Villas, Ribera Alta del Ebro y Borja, y han pedido a la Diputación Provincial de Zaragoza que paralice el permiso de proyecto, del proyecto Aquiles, por las graves afecciones que va a provocar para los municipios de la zona, porque claramente es algo que no queremos. Sí, es algo que habéis comentado en el programa y que estamos viendo nosotros aquí, y es que el PP se está absteniendo en todas las votaciones que se están haciendo en los ayuntamientos para declararse municipios libres de fracking. El PP se está absteniendo en todas. ¿Y por qué se abstiene? Pues porque así se lo mandan. O sea, parece ser que les interesa más ganar dinero que el interés de los ciudadanos. Y una pregunta, y aprovechando, ya que sabemos que está también el PAR en el gobierno, ¿cuál es la reacción del PAR? El PAR se está sumando contra el fracking. O sea, está votando para que los municipios sean libres de fracking. En las reuniones de la plataforma que estamos celebrando hay miembros del PAR que están contra el fracking. Oye, Alberto, y decías que también estabais pensando en las primeras reuniones actuar en el momento en el que empezaran esas prospecciones. ¿Tienes ya pensado algún método de actuación? Pues en un principio el método de actuación es en el momento en el que veamos que van a realizar una prospección,
avisar al dueño de la tierra, porque estas prospecciones normalmente cuando las hacen no avisan al dueño de la tierra, y que si lleva las máquinas a la tierra del dueño y todo, pues que éste les diga que se vayan, o sea, porque no pueden hacerlo sin avisar al dueño. Y que los ayuntamientos, si son terrenos del ayuntamiento, que actúe el ayuntamiento en consecuencia. ¿El ayuntamiento tiene capacidad para poder parar esa prospección? En un principio sí, se están uniendo todos los ayuntamientos para intentar pararlos. Estamos intentando presentar un contencioso para paralizar estos trabajos de prospección. Y en un principio van a ser los ayuntamientos, aunque ya te digo que estamos empezando y aún no nos hemos movido, tenemos un mes de vida. Van a ser los ayuntamientos los que nos abonen el dinero y nos. Entonces los ayuntamientos están poniendo mucho de su parte. Cuéntanos, Alberto, así como reflexión final, que valga como despedida, una valoración sobre este movimiento que se está organizando ahí en la zona de la comarca de Borja, las 5 vías contra el fracking. Pues voy a dos cosas. Sí, la primera, adelante. que es una desinformación total. O sea, la gente no sabe nada, le dices fracking y no tiene ni idea. Y que en el momento que lo saben, se posicionan con nosotros y que la gente no lo quiere. Solo las empresas buscan el beneficio a costa de la salud de las personas. ¿Y la segunda? No, es eso, que la gente no lo sabe y que cuando lo sabe la gente, pues se posiciona en contra. Bien, Alberto, bien. Oye, pues Alberto, muchas gracias por esta información. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por hacer este programa para informar a toda la gente de lo que es el fracking. Vale, un abrazo, Alberto. Adiós. Bueno, vemos aquí lo que decía Alberto. Uy, qué diferente, ¿no? El cambio de estar hablando por teléfono y al hablar aquí. Cómo se nota el sonido. A ver, hablábamos un poquito con Alberto sobre el tema de Borja y ejemplificaba bastante bien lo que llevabais diciendo, ¿no? Un poco y añadía además la desinformación que hay a la gente. ¿Qué pasa con esa desinformación? ¿Cómo la combatimos o cómo la contrarrestamos? Bueno, pues un poco lo que plantea Valera es la tónica general que está teniendo lugar con el tema del fracking, ¿no? O sea, desinformación hasta el punto de que no avisan al dueño del campo cuando van a hacer la prospección a su terreno. ¿Cómo informar? Pues hombre, la verdad que hay bastante información, ¿no? Páginas web como la de Teruel sin fracking, creo que se llama, o Teruel sin ruptura, no me acuerdo muy bien la página, pero vamos, es la plataforma contra el fracking de Teruel, explica muy bien todo lo que es el proceso. Yo estos días pues me he estado comentando un poco al respecto y es ahí donde he tomado toda la información y diferentes plataformas tienen también bastante información. Bueno, luego, en fin, la prensa nunca va a hablar mal de empresas grandes, en este caso energéticas, con intereses comunes con otras empresas energéticas. Está ahí, lo que pasa es que está bastante difícil de encontrar. Es importante llevar a cabo una campaña, es importante llevar a cabo la información y sobre todo pues, que todo el mundo se vaya informando, ¿no? Que la aberración esta que nos quieren meter, pues bueno, es que hemos hablado de que atenta contra la propia libertad del individuo, ¿no? Pues el dueño de la tierra o contra las propias libertades colectivas, como puede ser el propio ayuntamiento que le cogen y le meten maquinaria en su campo y le hacen las prospecciones. Entonces que esto a fin de cuentas tiene mucha gente detrás, tiene estas grandes corporaciones, que lo que decía Víctor, ¿no? Que no, el periódico o la televisión no van a morder la mano que le da de comer. Y hay muchas regiones que ya han aprobado algún tipo de legislación que impida o restrinja esto, pero bueno, en Aragón realmente esto está al caer, todavía no se ha prohibido y por eso hay que luchar y, como decía Nacho, pues buscar todo el que tenga este tipo de problemas en sus pueblos o en sus regiones, que busquen el tipo de plataformas que luchen contra este tema, que se informen si no en las asociaciones ecologistas como Ecologistas en Acción u otras y que bueno, que no dejemos devastar nuestro territorio para que se lucren unos pocos. Hablabas de organizarnos un poquito
y informarnos y sobre todo organizarnos en los lugares en los que nos afecte la fracking, ¿no? Si nuestro pueblo pues está el fracking ahí dando mal y no hacemos nada, pues parece que van a dar todavía más mal. Parece que entramos un poquito más en esta dinámica de la importancia de la organización. No viene mucho al caso, pero en cierto modo sí. Hablaba esta tarde con un compañero de esto de Saucios mientras hacíamos un scratch en la sede del PP, que se habían organizado, se habían montado ahí con tiendas de campaña en Plaza Aragón, no sé si lo sabréis, que están hasta el jueves, por cierto, dando guerra, y han conseguido, bueno, han empezado a visualizar y conseguir de acciones en pago y negociar. La importancia, una vez más, de la organización, tanto en el fracking como en el Saucios, como en todos los aspectos, ¿no? Sí, si vas a luchar tienes que ir organizado, no puedes ir pues yo contra el fracking y en mi campo no entra ninguno y tú con la azada defendiéndote de las máquinas, pues posiblemente te esos después pasen y de alguna manera. Sin embargo, si tú te plantas con todo el pueblo y va a llegar un momento en el que vas a poder hacer presión para que efectivamente esas maquinarias o esos desahucios o vas a poder paralizarlo, pero para empezar si no luchas ya has perdido, ya te van a meter el fracking, te van a reventar el campo y adiós campo. Si luchas puedes perder, pero es que también puedes ganar, que es algo que no va a pasar si luchas. Y si luchas organizado es cuando es muy posible que sí que tengas. Hablamos de organizaciones locales, estás hablando de organizaciones locales e incluso a nivel provincial, pero ya es una cuestión importante el que te va a organizar el tema del fracking a nivel autonómico y a nivel estatal, porque son temas que se están aplicando aquí, pero que también se están aplicando pues en La Rioja, en Cantabria, en Navarra, en Murcia, no sé si estaban también con el tema del fracking, me quiero recordar. Entonces, que son cuestiones que están ya reventando todo el país. ¿Qué diríais? A lo mejor, no lo sé si será el caso, pero a lo mejor hay gente que nos está escuchando ahora mismo o nos está escuchando luego en el podcast y realmente sabe que en su zona van a hacer el fracking o cualquier tipo de acción que él quiera pues, combatir, ¿no? Como por ejemplo, pues se me ocurren los ferrocarriles, bueno, qué viejuno, ¿no? Los trenes. Y ¿qué le diréis a esa persona que ve que nadie se mueve, que a lo mejor está ya sola con conciencia? ¿Qué consejo le daríais para poder vertebrar esa organización y sacar adelante un trabajo? Hombre, pues aunque esté él solo puede hacer bastantes cosas. Para empezar, fundar la organización. Así pues, por ejemplo, yo que sé, si estás en contra del ferrocarril, que bueno, ya hablaremos otro día, pues ya te quieres que el ferrocarril pase por tu pueblo, pues te montas la plataforma contra el ferrocarril de tu pueblo, intentas trabajar con gente en tu pueblo, informarles de por qué no y porque a fin de cuentas va a haber gente que puede estar a favor y puede haber gente que esté en contra. Me refería más a las paradas del tren, que parece que ya no para el tren. Ah, vale. Más que estar en contra del tren. Vaya ejemplo me has puesto para empezar. Pero bueno, vamos, pues por ejemplo, si quieres montarte una plataforma contra el fracking, es tan sencillo como llamas a alguna entidad ecologista, a alguna entidad política que te sabes que están trabajando sobre el tema y que más están trabajando en contra, no llaméis al PSOE. Pues yo qué sé, les llamas y oye, pues organizas una charla, pides los permisos en el ayuntamiento y a partir de ahí vas creando organización, pues te van a llevar información, te van a llevar pues toda la documentación que necesites sobre el tema y a partir de ahí es cuando ya con tus vecinos informados, porque eso es importante, informados, si no hay organización que tire para adelante, es cuando puedes empezar a trabajar y plantear actividades, plantear otros temas, ¿no? Pero vamos, si no hay una base sobre la que trabajar, pues ni organización ni nada. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya finalmente el tema del fracking. Ponemos una cancioncita y luego tocaremos un tema bastante interesante. Hablamos de ecología, hablamos de energías y aprovecharemos un apartado de memoria histórica que tenemos ahí, en el que hablamos de cositas que han pasado, para poder sacar un tema, una pequeña cosa sobre las nucleares. Hablaremos de Chernóbil y tocaremos un poco el tema de nucleares. Hablaremos de nucleares sí, nucleares no, en qué medida y qué pasa ahí. Y bueno, luego ya avanzaremos pues con las cosas finales de la radio, ¿no? Desde siempre. Estas apartados de formación que tenemos y la redacción, convocatorias, bueno, esto se irá desarrollando, ya lo conocéis.
Te metiste conmigo, pajarito. 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 Así que yo soy un navegante más en este mundo tecnológico para la batalla social. Y ahora es cuando voy a dar la batalla. Bueno, vamos a leer alguna selección que hemos hecho de vuestros tweets. Empezamos por Guille Lumpen, que nos recomienda un documental llamado Gasland y un artículo sobre fracking, rentabilidad energética, económica y ecológica. Pablo Nogueras nos dice que las técnicas agresivas como el fracking son fruto de un oligopolio privado de las energéticas. Nacionalización ya. Marina Pibernat Villa nos dice que por favor no caigamos en el rollo antitransgénicos. Y nos recomienda un blog. JM Mulet. Hechos científicos, no prejuicios. Ángel Kalashnikov nos dice: utilizar las renovables puede acabar con el monopolio de las energías nucleares. Acabar con las nucleares puede acabar. ¿Cómo era? Acabar. Las nucleares pueden ser. Repite ese último tuit. Utilizar las renovables puede acabar con los monopolios de las energías nucleares. Vale, había entendido un poco mal, pero vale, o sea, usar las renovables para acabar con las nucleares. Bueno, pues ese tuit viene de que pintado porque íbamos a hablar justo ahora de un poquito de nucleares. Nucleares como la central nuclear que pues en el año 86, si mal no recuerdo, ahora nos explicarán, petó ahí en Ucrania. Estamos hablando de la central de Chernobyl. Seguramente la que conozcáis, era una central que había en la antigua Unión Soviética y que, bueno, tuvo sus problemas, pero no os voy a contar mucho más porque para eso está aquí Nacho, que se ha preparado muy bien, que fue esto de Chernobyl, y nos va a contar un poco en este apartado que tenemos, que a veces usamos y a veces no, que se llama Memoria Histórica. No tenemos ni cabecera ni nada, así que, Nacho, adelante cuando quieras. Bueno, pues en la década de los años 70, uno de los objetivos de la Unión Soviética era incrementar la producción de energía atómica con el fin de reducir su dependencia del petróleo. El emplazamiento elegido para la construcción del que sería uno de los más avanzados reactores del mundo fue Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl, en el norte de Ucrania. Lo novedoso y lo potente de la central dieron a la ciudad en la que se sentaba, a Pripyat, el apelativo de la ciudad del futuro. La central fue comenzada a construir en 1970. El primer reactor de la central de Chernobyl se terminó en el 77. Para mucha gente, su construcción fue demasiado rápida y el origen de los diferentes fallos que la central tendría a lo largo de su vida útil. A comienzos de la década de los años 80 se pusieron en marcha otros 3 reactores nucleares y posteriormente se estudió su ampliación para finales de esa misma década con otros 2 reactores más, algo que se habría truncado tras el accidente. El primer accidente que sufrió la central ocurrió el 9 de septiembre del 82, cuando tuvo lugar una fusión parcial en la base del reactor número 1 de la planta. El suceso fue silenciado hasta el 85 y se reparó en apenas unos meses, tras los cuales la planta volvió a producir con absoluta normalidad. Finalmente, el 26 de abril del 86, durante el simulacro de lo que iba a ser un corte de suministro eléctrico a la central, se produjo un súbito aumento de la temperatura del reactor número 4 de la central, lo que hizo explotar el hidrógeno que había acumulado en su interior y liberó una gran cantidad de materiales radiactivos y tóxicos en el incendio posterior. La explosión causó la muerte directa de 2 trabajadores de la central y de otros 30 trabajadores de la misma central en los siguientes meses. El gobierno soviético reaccionó rápidamente ordenando la evacuación de 120.000 personas en un entorno de 10 kilómetros. A los 6 días del accidente, el radio de evacuación se amplió hasta los 36 kilómetros, aunque ya había cerca de 1 millar de afectados con lesiones provocadas por la radiación. En los días sucesivos a la catástrofe, unas 600.000 personas fueron empleadas en las inmediatas tareas de descontaminación del accidente, ¿no? y en el posterior sellado del reactor con un sarcófago de hormigón, lo que evitó una segunda explosión de dimensiones aún mayores, que podría haber hecho inhabitable gran parte de Europa. Estos trabajadores eran los liquidadores, reservistas del ejército soviético, la mayor parte de entre 20 y 30 años, bomberos militares, obreros, geólogos, mineros y científicos. Durante los siguientes 7 meses se estuvo construyendo el sarcófago, vertiendo gran cantidad de
hormigón. Lo que se pretendía evitar era contener la radiación y se vertía este hormigón desde helicópteros que sobrevolaban la zona afectada. En un primer momento, las autoridades soviéticas no se pronunciaron al respecto. No hubo declaraciones públicas hasta el 14 de mayo, cuando Mikhail Gorbachev compareció. Y una vez que lo hizo, presentó un tibio informe que fue muy criticado por minimizar los efectos de la explosión. Los otros 3 reactores continuaron funcionando debido a la enorme dependencia energética que Ucrania tenía de la central de Chernobyl hasta el año 2000, año en el que se cerró definitivamente. Aún no hay un acuerdo sobre el número de cifras mortales resultantes del accidente. Se produce un gran baile de cifras si consultas en Internet. Lo cierto es que, independientemente de la falta de un acuerdo sobre la cuestión, no es menos cierto que se han incrementado los casos de cáncer en las zonas más afectadas de Belarus, Ucrania y de la Federación Rusa, especialmente el cáncer de tiroides. Bueno, pues interesante este documento sonoro, esto que ha preparado Nacho, para introducirnos un poquito en una ejemplificación de la energía nuclear, a lo mejor en su parte más catastrófica, ¿no? La explosión de Chernóbil. Bueno, yo quería hacer un inciso antes por el compañero o compañera que decía que no cayésemos en el rollo antitransgénicos. Bueno, recordar que hicimos un programa de Iskra Radio sobre los transgénicos, donde hubo un debate muy interesante con posturas ligeramente enfrentadas, pero independientemente de que esas posturas pudieran diferir en los aspectos científicos del efecto en la salud de los transgénicos, lo cierto es que hay motivos sobrados, económicos, sociales y anticapitalistas, para oponerse a los transgénicos, aunque por supuesto coincido con que con los transgénicos cuanto menos debe imperar el principio de precaución, dado que tiene efectos bastante imprevisibles. Bueno, bien aclarada esta nota, y vamos a continuar un poquito con lo que viene siendo el tema de las nucleares, a lo mejor en esta ejemplificación de Chernóbil. Decías que se movilizaron 600.000 personas, es la cifra que más me ha llamado a mí la atención. ¿Que eran técnicos o trabajadores? 600.000, bueno, estos eran los liquidadores eran todos los encargados de intentar controlar la situación. 600.000 personas, no estuvieron 600.000 en la elaboración del sarcófago ni en las tareas de extinción inmediatas, sino que en total, pues por ejemplo, hubo gente que se dedicaba a excavar un túnel de refrigeración debajo del reactor. Es decir, hubo un gran número de tareas, enfermeros, médicos. Sobre todo fue importante la tarea de los mineros del uranio de regiones de Ucrania, que eran los que excavaban este agujero, que finalmente se cegó por el miedo a que se hundiera la central, pero también había pues científicos, había de todo, pero el grueso fueron reservistas soviéticos, jóvenes de entre 20 y 30 años que fueron enviados a la zona como primeros voluntarios, así como los bomberos militares. Bueno, el tema de las nucleares, digamos que es polémico, ¿no? A veces nos cuesta desprendernos un poco de aquel lema leninista de soviets más electricidad, y a lo mejor habría que contextualizarlo en la coyuntura actual. En todo caso, las nucleares tienen un problema grave, y es que, aunque sí que es cierto que tienen una eficiencia energética mayor, que aparentemente no emiten gases de efecto invernadero, lo cierto es que crean unos residuos tóxicos de difícil gestión que duran miles y millones de años, y que, sobre todo, una de las cosas menos sabidas de la nuclear es que la construcción de las propias centrales es una actividad que sí que genera lógicamente contaminación, que además es muy costosa y que es rentable para las empresas gracias a las enormes subvenciones públicas, y por tanto la energía nuclear, no sé si en el futuro puede cambiar, pero al menos la actual creo que no sería una alternativa viable. No sería una alternativa viable, es esta reflexión que lanzas en su contexto. Sí. Además, también hay que tener en cuenta que, igual que hablamos del peak oil, de que el petróleo en 2030-2050 va a entrar en crisis y que habrá que coger otras alternativas, que el carbón también tardará los 20 años siguientes se acabará, pues el uranio está igual que el carbón, en unas fechas de 2070 por ahí, pues probablemente también se acabe, con lo cual la energía nuclear, no sé si a lo mejor en el corto plazo parece que se pretende implantarla como opción, pero desde luego tampoco es una opción viable a largo plazo. Es muy importante que hablemos que en la Unión Soviética, una de los grandes, de hecho se ve muy bien, por ejemplo, la película esta del K-19, la de Widowmaker, y cuando habla de, esta es la energía del futuro, imagínate electricidad gratis en cada casa. Realmente esa era la intención del gobierno soviético, ¿no? Cuando empiezan a fabricar un gran número de centrales nucleares, empiezan a fabricarlas de manera muy novedosa, de las maneras más rentables energéticamente y demás, porque su concepción era que todo el mundo pudiera tener acceso a la electricidad. La electricidad pues mueve los motores, enciende la luz,
facilita mucho la vida. Dentro de esa concepción socialista del progreso eterno, en la cual el mundo seguiría evolucionando y los trabajadores cada vez vivirían mejor, es una cosa que se dio mucho en la Unión Soviética, de hecho fue una cosa de la que se pecó demasiado, pues se tiró mucho de la central nuclear y sobre todo pues lo que decíamos, el tema de que la central de Chernobyl viene, una de las razones que la motivan es reducir la dependencia del petróleo. Finalmente Ucrania acaba teniendo una central que ha fallado un reactor y que por su dependencia de la energía nuclear no puede cerrar, ¿no? Y demás. Decir también que el técnico que diseñó la central fue el responsable de su construcción también, que precisamente le achacaban su rápida construcción y que se demostró que por sus prisas se había producido todo el accidente y acabó cumpliendo 5 años de condena a trabajos forzados en Siberia. No sé si fue así que decir, pero vamos, es que hizo los 5 años de pena, pero vamos, no sé cuál fue la condena a que le enviaron, pero vamos, que decir que eso como anécdota, que decir que tengamos en cuenta eso, que la energía nuclear para empezar conlleva es un poder enorme y que supone, y que precisamente como es un potencial energético enorme, pero es que si te revienta, es decir, entonces que conlleva, antes Víctor hablaba de la construcción, pues que por ejemplo el gasto que tiene que haber en seguridad por si pasa cualquier cosa es elevado. Bueno, tenemos una llamada que nos quieren dar un punto de vista diferente a la vez, así que si los compañeros me la pasan, preguntaremos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? ¿Es Pablo, no? Sí, soy Pablo. A ver, cuéntanos un poquito. A ver, yo con el tema de la nuclear no voy a dar una visión realmente diferente. Estoy de acuerdo con lo que comentan los compañeros sobre las centrales de fisión. Son un suicidio como mucho a medio plazo. Además, uno de sus problemas fundamentales ya no es solo la seguridad, sino la larga vida de los residuos que producen. Pero, sin embargo, yo creo que una de las apuestas energéticas a corto y medio plazo fundamentales sí que pasa por la energía nuclear, pero pasa por el desarrollo más en profundidad de la fusión nuclear, que es la manera contraria, digamos, de generar energía a través de los átomos. En lugar de rompiéndolos, como se hace con la fisión, es fisionándolos. Y una de sus principales ventajas es que los materiales que se utilizan entran en la categoría de renovables. Se utilizan 2 isótopos de hidrógeno, que son el tritio y el deuterio, que se encuentran en la naturaleza ampliamente. De hecho, el deuterio se encuentra fundamentalmente en el agua y genera unos residuos nucleares con una actividad radiactiva que tiene una media de 50 años. Es decir, no son unos residuos que vivan más que los propios contenedores donde son introducidos, que es lo que sucede con los residuos de la fisión actualmente. Y además tiene la ventaja de que, a diferencia de las centrales de fisión, que no sé si sabéis cómo funciona el apagado, pero funciona normalmente en base a introducir un material en el reactor que va atrapando lentamente los átomos que están reaccionando en cadena. Entonces el apagado no es inmediato, que es uno de los problemas que producen accidentes como el de Chernobyl, que tú no puedes darle a un interruptor y apagar ese reactor para que deje de calentarse y para que no provoque una explosión. En el caso de la fisión nuclear se desactiva, se deja de introducir combustible y la reacción se apaga. Así por encima, si queréis preguntar algo sobre este tema. Sí, tal, la tecnología, decías, era la fisión nuclear, ¿no? La tecnología que tenía este variante mucho más sostenible o mucho menos impacto. Te oigo muy bajo, Julio. Sí. La tecnología esta que decías que tenía un impacto mucho menor en la naturaleza, o era fisión nuclear. Es la fusión. La fusión. ¿Y está desarrollada hasta cierto punto? De momento hay algunos reactores experimentales. Lo que ocurre es que su producción energética es todavía relativamente baja. Y en unos años, apenas menos de una década, el reactor que se pondrá en marcha ya genera más energía que un reactor de fisión medio. Claro, y al no ser rentable, tal vez no les interese a las compañías privadas hacer ese gasto. Probablemente a corto plazo no les interesa, porque el negocio tanto del petróleo como de la fisión es muy rentable, y la fusión, aparte de que el combustible está mucho más extendido por todo el mundo, es mucho más difícil de controlar, como uno puede hacer con el uranio o el petróleo, tiene además la ventaja de que requieres menos combustible que por ejemplo con reacciones basadas en el petróleo o con la fisión. El proceso es mucho más energético.
Bueno, interesante esto que decía Pablo. Pablo, si quieres lanzar una última reflexión como despedida. Pues lo único, coincidir con los compañeros en que la fisión es un suicidio y la política energética del capitalismo es un suicidio y la única solución es la planificación económica en el socialismo. Bueno, Pablo, pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, la planificación económica aplicada a la energía. Asintís los dos, en cuanto lo he dicho, así tiene su lugar. Sí, ¿no? Pero también no solo para producir eternamente, como decíamos antes que se concedía muchas veces en la Unión Soviética de ese crecimiento eterno, también igual hay que planificar para reducir consumo. Decía Fidel Castro que no había energía más verde que la que no se consume. Pues apliquémonos el cuento. Sí, digamos que esa es la clave, ¿no? O sea, parece que a veces hablar de ecologismo es hablar de algo complementario, secundario, no necesariamente anticapitalista y nada más lejos de la realidad. Lo que vemos es que el capitalismo tiene una lógica interna, que es la acumulación de capital, la acumulación de cada vez más factores productivos y eso es incompatible con la lógica externa de una sostenibilidad ambiental. Me dicen por aquí que tenemos una pregunta de Twitter, si no me equivoco, así que compañeros, cuando queráis. Sí, así es. Ángel Kalashnikov pregunta a nuestros tertulianos de esta noche lo siguiente. ¿Podéis facilitar el dato del número de años necesarios para que Chernobyl pueda volver a ser habilitado? Gracias. Bueno, gracias a Ángel Kalashnikov por la pregunta. El dato no lo sé, es decir, no lo tenemos aquí, pero vamos, como tampoco lo vamos a ver, te podría dar una cifra si quieres, pero tampoco vas a estar aquí dentro de 10.000 años para recriminarme que no era así. Creo que el tiempo necesario, y yo no soy físico, pero son 3.600 años para que un átomo de uranio, creo, se divida en dos. O sea, no que desaparezca, sino que se divida en dos, el tiempo de descomposición. Así que no sé pongo Ángel, espero que esto te haga una idea, pero aquí estamos, creo que todos los tres somos de letras, nos has pillado un poco en renuncio, ¿no? En lo que viene siendo más aspectos de física concreta. Luego, un aspecto también interesante es que si realmente la energía nuclear, tal como la planteaba el camarada, fuera posible, el hidrógeno emitido a la atmósfera tiene un efecto aún mayor sobre la capa de ozono. Esto quiere decir que sí que es cierto que a lo mejor la contaminación que conocemos ahora mismo sería menor en cuanto a recursos que no serían tan radiactivos, pero sí que es cierto que aumentaríamos el calentamiento global, aumentaríamos la destrucción de la capa de ozono. Con lo cual, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos que conseguir, por un lado, sí, desarrollar energías renovables, pero por otro también decir, bueno, señores y señoras, a lo mejor el consumo energético que tienen ahora mismo los países desarrollados pues se acabó y esa planificación democrática de la economía que tenemos que construir con el socialismo, pues bueno, tiene que decir la energía que sea sostenible en el tiempo, pero también que el consumo se reparta entre países ricos y países pobres en unos niveles más adecuados. Y como siempre, como no podía ser de otra forma, hoy en día el único ejemplo vivo de país con índice de desarrollo humano alto y sostenibilidad ambiental o huella ecológica de uno, pues es Cuba, ¿no? Y pues bueno, nos vuelven a dar una lección a todos y a todas. Hay que tener en cuenta una cosa, es decir, la energía ni se crea ni se destruye, pero hay que producirla. Toda forma de producción energética va a tener su consecuencia. Una será pues que te reviente la central nuclear y que tarde 3.600 años en dividirse el átomo en dos. Otra será que emitar CO2 a la atmósfera porque estás quemando carbón, pero es que, por ejemplo, los molinos de viento tienen efectos adversos en las corrientes de viento, las placas solares, pues la tierra que se utiliza para instalarlas no se va a utilizar para plantar alimentación, que luego criticamos el biocombustible, pero lavamos la energía solar, que también lo tengamos en cuenta. Entonces, que toda forma de producir energía va a tener un impacto social, económico, en la vida. Además, lo que hay que buscar es la forma en la que ese impacto sea el menor posible. Es decir, pues bien alternando unas con otras, combinándolas y demás, de tal manera que minimicemos ese impacto. Y bueno, la otra pata es esa, la del decrecimiento, ¿no? Vale, vamos a crear energías renovables, pero también vamos a hacer un consumo que se ajuste un poco más a la capacidad del planeta. Esto quiere decir que, pues a lo mejor, señores, lo de tener un coche cada persona, pues se ha acabado y para eso el transporte público hay que usarlo, o a lo mejor, como decía el ministro de Justicia de Allende, pues el socialismo llegará en bicicleta.
Bueno, pues no sé si el socialismo llegará a bicicleta, pero nosotros estamos llegando ya a nuestro fin, así que estaría bien ir cerrando con unas reflexiones finales ya este segundo apartado, más nuclear. Nacho, si quieres despedirte, estaría bien que lanzaras una última idea. Pues no sé muy bien qué decir, la verdad es que ya lo has dicho tú, estamos llegando a nuestro fin, y no sé si te refieres al programa o al planeta. Me refiero al programa, soy un poco más optimista. Sí. Bueno, pues entonces, no, eso, pues que a la gente, pues aconsejarle eso, ¿no? Que se informe sobre el fracking, si quiere, quien quiera organizarse en su ámbito local, que luego se organizará en su ámbito provincial, autonómico, estatal, lo de siempre, y luego informarse, ¿no? De alternativas de energía ecológica, ¿no? Que hay por ahí, por las redes, ¿no? Pues cooperativas energéticas, son energía y demás, que son cuestiones importantes porque, vamos, su huella ecológica va a disminuir. Pues la conclusión que si hacemos un análisis histórico, el problema ecologista surge con el capitalismo. O sea, no ha habido otro modo histórico de economía, como lo queramos llamar, que haya llegado a todo el planeta, que haya desarrollado su sistema de producción acaparando absolutamente todo lo existente en el planeta, y por lo tanto, si estamos hoy ante este problema es porque hay capitalismo. Si no hubiera habido capitalismo, podría haber habido otra cosa. Y por lo tanto, el ecologismo y el socialismo deberán unir sus fuerzas. O sea, no va a haber un mundo sostenible sin socialismo. No por tener un certificado verde, una lavadora, porque consume unos poquitos litros de agua menos, van a dejar de producirse lavadoras por encima de las capacidades del planeta. O sea, ese capitalismo verde que nos quieren vender, esas mentiras de los protocolos de Kioto, pues no sirven para nada. Así que, pues una vez más, pues volvemos a la misma cuestión, o socialismo o barbarie. Muy bien, pues ya cerramos este tema. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, o a despedirnos vosotros. Nacho, gracias por haber estado hoy. Muchas gracias a vosotros. Y también, Víctor, a ti muchas gracias por haber estado. Gracias. Gracias porque les hemos pillado un poco por banda, hemos tenido esos problemas hoy, así que a mañana aquí gustosamente. Vamos a cerrar ya esta segunda parte, vamos a poner un tema ahora, y antes de que me olvide, ¿ahora sí? Bueno, así ahora. Vamos a dedicar ese tema a Sier, que ha sido elegido secretario político de Obreros este fin de semana, que estuvimos ahí en Madrid, en la conferencia, que hay que ser un poco valiente para comerse esos marrones y para dar ese ejemplo. Bueno, nos vemos en la tercera parte, en 5 minutos. Postura y compromiso, dedicado a Josep Renau, héroe del pueblo, y a todo artista comprometido, nunca en el olvido. Larga vida al intelectual orgánico, construyendo hegemonía. Trajimos el alboroto, el hip hop más devoto. Si dejo el rap Izquierda Unida perderá 1 millón de votos. Soy el piloto de esta nave nodriza, soy ese loco carismático que os hipnotiza. Me parto la camisa por la causa, el rebelde sin pausa que sedujo a tu sacerdotisa. Lujo en esta misa negra te crujo la mazorca. Máximo respeto a nuestros mártires, Miguel Hernández, Lorca. Mi lengua es larga, la vida corta, pero hay que comérsela aunque resulte amarga y parezca una carga. Yo, el grupo de los barbas, derribaron el viejo cine y hoy es un Starbucks. Esta te suena porque escarbas en la superficie. Tengo un ejército de metáforas y matices, heridas, cicatrices. Huyamos del desastre, así que menos yoga, menos flores, más organizarse. Jodido lunes, sindicalistas colombianos enterrados en fosas comunes. Recuerda, la vida del pobre no vale nada. Recuérdalo mañana cuando desayunes. Tierra Millennium, abre el beso de la mujer araña. Cierra tu Pentium, vete al campo, sube una montaña. España, un barco que se hunde a plazos. Estoy leyendo a Baudelaire y no sé quién va más borracho. Dibujo los brazos en el cielo, dulce terciopelo. Habito el subsuelo, corto como un escalpelo. Perro en celo, me flagelo, ya no sostengo el pedal. Cubatas, novelas de Scott Fitzgerald. Le quiero atrincherar entre tus pechos mágicos, no tan sublimes y tampoco diplomáticos. Soy un lunático y un poco payaso, antifascista como el Guernica de Picasso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández, por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Bienvenidos a mi estado.
estado mental, verán. Si justicia social jamás habrá paz. Quieren guerra, bien, guerra tendrán. Otro cóctel, otra capucha, otro plan, mismo ideal. Compromiso y cultura, a estas alturas quien de nosotros duda, la lleva cruda criatura. Revolución en escenarios y bajo de él nos dejamos la vida, el alma, la voz y la piel. El pueblo cubano es ejemplo, eso es una verdad como un templo. Y quien no lo quiera ver, que no deteste España lecciones de democracia, cuando la cubana es la más real que puede haber. Latinoamérica está creando escuela. Ellos dirán, ¿por qué no marchas a Venezuela? Es porque tengo una mujer con la que envejecer y una familia y unos amigos, otros ya quisieran. Que las batallas no se ganan desde fuera, amigo. Si cambia España seré partícipe, no testigo. Y es que la lucha sigue y hará falta un líder que al pueblo guíe hacia el verdadero enemigo. Y ellos ya verán que como a Fidel la historia a mí me absolverá, porque me mantuve en pie, ya no me moverán. Ni con un tiro en la sien mi lengua callarán. A ver si comprenden ya que la voz no se encierra, y entre barrotes queda ausente milla bajo tierra. Y es el arma más peligrosa y perra que tiene el pueblo. Torna en temps de carrer, torna en temps de guerra. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández, por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Por los pueblos que dejaron de ser libres, porque la revolución es grande. Por el insurgente que combate al marine, por García Lorca, por Miguel Hernández, por la belleza del fracaso, por el oprimido, por el que está preso, por Pablo Neruda, por Pablo Picasso. Abajo el régimen, hay que tomar el Congreso. Filosofía marxista. Centralismo democrático. Los principios del centralismo democrático fueron elaborados teóricamente y aplicados en la práctica por Marx y Engels, y desarrollados por Lenin. Sin embargo, el centralismo democrático no es una invención sacada de las cabezas de los clásicos, sino un producto de las profundas observaciones que realizaron estos en el seno del movimiento obrero, de cómo el proletariado tomaba las decisiones y luego las ejecutaba. Por tanto, a diferencia de lo que creen algunos, el centralismo democrático es producto de la práctica del mundo social de los trabajadores y no un elemento artificioso impuesto por una minoría politizada. Los obreros del siglo XIX, al enfrentar un conflicto económico, discutían, debatían ampliamente la decisión que debían tomar, es decir, estaban presentes en la democracia como elemento rector. Finalmente, si resolvían la huelga u otra decisión, debía ser aceptada como acuerdo de todo el movimiento, incluso por aquellos que habían tenido una posición distinta, es decir, centralidad en la acción. Aquellos que rompían el acuerdo eran considerados traidores rompehuelgas. El centralismo democrático es un principio básico de la organización leninista, principio que no es una táctica organizativa, sino una concepción de cómo se entiende entre los revolucionarios. Por lo mismo, debe combatirse la concepción estrecha y desnaturalizada del centralismo democrático, que se limita a los aspectos formales de la relación entre las bases y la dirección, no recogiendo y generalizando las experiencias de las masas. La historia dirá cuánto valió exactamente ese tiempo. Cuánto le debe el mundo al sacrificio de los españoles que lucharon casi sin armas contra la barbarie fascista. Pero aún sin poder valorarla exactamente, todos sabemos que el valor de ese sacrificio fue enorme. Cuidado, cuidado, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, somos los mismos que cuando empezamos. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Economía marxista.
Valor de uso y valor de cambio. El valor de cambio, o simplemente valor de la mercancía, es la cantidad de trabajo social plasmado en una mercancía, lo cual se constituye en la única característica común a los diferentes productos y que hace posible que sean equiparados entre sí. Y por lo tanto, hace posible su intercambio. El intercambio de mercancías es el fondo del intercambio de cantidades iguales de trabajo. Pero para intercambiar cantidades iguales de trabajo, es necesario que la producción se oriente al mercado, con lo cual los tipos de trabajo cualitativamente diferentes se reducen a un trabajo abstracto, la fuerza de trabajo. Deviene a su vez en mercancía, es decir, posee también un valor de cambio. Ahora, el valor de uso es la capacidad que tiene un objeto para satisfacer una necesidad humana, sea esta económica o psicológica. El concepto tiene interés en el análisis de la mercancía, la cual tiene un doble carácter, un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso de una mercancía responde al carácter concreto del trabajo que la ha creado como un objeto útil cualitativamente diferente de otra mercancía. En contraposición, el trabajo en general o abstracto, el gasto de energías, produce bajo ciertas condiciones históricas el valor de cambio. Bueno, y ahora os dejamos con la sección de unos colaboradores habituales, que es la redacción, un grupo de periodistas de aquí de Zaragoza, y os dejamos con un pequeño análisis que nos han hecho. Al hablar de medios y ecologismo, nos encontramos con un panorama similar al de cualquier otro movimiento sociopolítico. Todo aquello que confronte al sistema es marginado en los más media mientras los parches se ensalzan. Pequeñas pinceladas teñidas de aires verdes se usan a menudo en los medios para darle una cara amable a empresas o instituciones que poco o nada tienen de ecologistas. Se nos aleja del campo y del conocimiento de la naturaleza. Es frecuente ver en la televisión a periodistas de ciudad tratando como incultos a personas de campo, mientras hacen alarde de su ignorancia con cada una de sus preguntas. El conocimiento de la naturaleza se estudia sin conectar con la realidad en libros de texto, mientras se nos condena a los barrios dormitorio de grandes ciudades en las que escasean las zonas verdes. A través de los medios se nos hace olvidar que es el ser humano el que necesita la naturaleza y no al revés. De este modo, la relación de la sociedad con la naturaleza se sustituye por una relación de cada persona con ella, en la que es el individuo el culpable de su deterioro. Así, desde los más media, se nos insta a reciclar, a ir en bicicleta, a cerrar el grifo del agua, a apagar luces, culpabilizándonos del desgaste del medio ambiente, mientras se silencia que los responsables del deterioro son, en realidad, principalmente los dueños de las grandes empresas e industrias. Se nos pide que cojamos menos el coche, mientras se potencia la globalización de un sistema económico que conlleva un gran consumo de recursos energéticos para el transporte que exige el mercado global. Se nos pide que reciclemos, mientras se nos educa en un sistema de consumo voraz que implica necesariamente la sobreexplotación de recursos. Todo ello muestra una vez más la hipocresía del sistema, que necesita culpabilizarnos de sus abusos y darnos falsas e individuales soluciones para que nos sintamos satisfechos. Pero no es cierto, ni usted ni yo tenemos la culpa, y si bien es verdad que no está de más concienciarnos en un consumo responsable, creemos que las campañas y los medios deberían mirar hacia aquellas empresas que deciden su localización basándose no únicamente en la mano de obra barata, sino también en aquellos países con menos legislación medioambiental, en aquellas transnacionales millonarias que, apoyadas por el poder político de los países ricos, explotan sin medida los recursos naturales de los países pobres. En definitiva, los medios silencian una vez más lo evidente, que respetar el medio del que formamos parte solo es posible con un cambio de sistema, un sistema que sepa analizar la realidad que nos rodea y relacionarse con ella sin destruirla, sin destruirnos. Bueno, y ahora os dejamos con las convocatorias de esta semana. El 9 de julio, el martes, habrá una mesa informativa permanente de la campaña de hambre de vivienda de Stop Desahucios, en la Plaza de Aragón 6, Oficina Cuchabank, Zaragoza. El miércoles 10 de julio, la mesa permanecerá
permanecerá de nuevo hasta el jueves. Ese mismo jueves, a las 11 horas, habrá un pasacalles contra abusos bancarios que saldrá de la Puerta Cinegia de Zaragoza. A la misma hora habrá una mesa informativa de Izquierda Unida en la calle Santa Bárbara de Monzón. Y a las 19 horas, una concentración de trabajadores de Trocs en huelga en el Corte Inglés de Sagasta en Zaragoza. El lunes 15 de julio, a las 19:30 horas, tendremos una concentración de trabajadores de Trocs en huelga en el Corte Inglés de Sagasta en Zaragoza, que continuará ese mismo lunes. Y el sábado, el 15M de San José, tiene una charla programada con el CSI sobre Colombia. Avenida de San José, calle Ventura Rodríguez. Bueno, y hasta aquí llega el programa de hoy. No se puede despedir nuestro presentador Julio, se ha tenido que ir con prisa, estaba ya muy cansado después de un día agotador. Así que nada, la semana que viene seguiremos aquí como todos los martes a las 10:30 y esperemos que les haya gustado el programa y hasta la semana que viene. Gracias y hasta luego. Béni soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le ciel. Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir y sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.